Listo, entonces nos quedamos. Ok. Les decía, sí, les estaba diciendo que, claro, a raíz de todo esto, decimos, lo importante del enfoque bilingüe es que, claro, no se pierdan proteger, ¿sí? Proteger las lenguas ancestrales. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Bueno, pues he escuchado a algunos o decir también que no es como que, bueno, pues ahora sí yo aprendo mi lengua ancestral, como que ya no es muy funcional, me sirve más el castellano que lo otro, ¿sí? Y las nuevas generaciones dentro de las comunidades no conocen bien su lengua materna. ¿Sí? Entonces, ¿eso que hace? Que, bueno, pues esas lenguas que son importantes para nuestro país se vayan perdiendo. Y lo que se trata de hacer con este enfoque bilingüe es que eso se mantenga vivo, ¿sí? Proteger eso que para nuestro país es importante, ¿sí? Entonces, hay algunas modalidades de bilingüismo en nuestro país, por ejemplo, educación en lengua materna para estudiantes que forman parte de esas comunidades. Entonces, tratar de hacer de que sí, en esas comunidades se maneje el bilingüismo, ¿ok? Lengua materna y que también sea la otra parte en la que manejen el castellano, ¿sí? El aprendizaje progresivo tiene que ser el castellano, ¿sí? Es importante, ¿sí? Porque al final es la lengua principal de nuestro país, ¿sí? Entonces se debe aprender, ¿sí? Y también importante que a través de materiales didácticos propios se puedan integrar la cultura, historias y saberes de cada nacionalidad y por qué es importante proteger, ¿sí? Ese es un principio fundamental en educación que se debe generar, ¿ok? Entonces, sí, hay ciertos objetivos, sí, en el sistema de educación e interculturalidad bilingüe que nos dice que se debe garantizar la educación, sí, pertinente en diferentes realidades culturales, lingüísticas de pueblos indígenas, sí. Eso se debe garantizar, se deben fortalecer las lenguas ancestrales, promover el uso en las escuelas y las comunidades, ¿sí? Se debe mantener también la transmisión de saberes, de prácticas, ¿sí? Se debe asegurar la equidad educativa, ¿sí? Y la participación de esas comunidades dentro de la gestión escolar, ¿ok? De esta forma se promueve el bilingüismo funcional y el plurilingüismo dentro del país, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta esa situación, ¿ok? Hay, dentro de este enfoque, ¿sí? Hay diferentes componentes importantes en relación al currículo propio, ¿sí? En las comunidades se construye un currículo Dices, complementario, dices, digo, hay un currículo complementario, ¿sí? em, en donde, bueno, en donde está basado la cultura, la historia y los conocimientos ancestrales, ¿sí? Hay un currículo propio, ¿sí? También en esta parte, la formación y presencia de docentes bilingües. Importantísimo, ¿sí? Importantísimo tomar en cuenta esa parte, porque los docentes deben hablar tanto la lengua indígena como el castellano, ¿sí? Y deben recibir también formación cultural, ¿ok? Entonces, es importante que exista presencia eh, de estos docentes, ¿sí? De estos docentes bilingües que ayuden, ¿sí? A promover. No se olviden de cerrar sus micrófonos, por favor. Silenciar sus micrófonos. No, es importante que existen estos docentes, ¿sí? Que hablen estas dos lenguas. Una para proteger la lengua ancestral y otra para promover el castellano también, el español, que es la lengua principal. Dentro de los materiales educativos también es importante los libros, las guías, recursos elaborados. Es súper importante que estén también en la lengua de cada uno de los pueblos. De esta forma, protegemos mucho esas lenguas que son importantes para nuestro país, ¿sí? Entonces, este enfoque es muy importante porque a la final protege las lenguas originarias, fortalece identidad cultural,
promover la igualdad, mejora el aprendizaje y también construye, ya, bueno, ayuda a construir una sociedad más justa, ¿sí? Más respetuosa, ¿sí? Y más inclusiva también, no dejando por fuera aquello que hace que nuestro país sea único, aquello que sea importante para nuestro país. Entonces, importante cuidar y proteger esa parte, ¿sí? Entonces, este enfoque dentro de los fundamentos es muy importante, ¿ok? Vamos, preguntas hasta aquí. Preguntas sobre este segundo enfoque que vimos. El primero, formación integral. El segundo enfoque, intercultural y bilingüe. Y el tercero, sí, que es el enfoque de construcción social de conocimientos, ¿sí? Preguntas sobre el anterior que vimos, No, entendido, profe. ¿no? Muy bien. Entonces, eh, vamos con este enfoque. Construcción social de conocimientos. Y aquí vemos, observe bien este, esta imagen que le puse y dígame qué creen o no sé, qué les dice esa imagen. ¿Qué les dice esa imagen? Hay obviamente hay una persona que está, una silueta, ¿sí? De una cabecita y hay unas flechitas, ¿sí? Y nos dice conceptualización, adaptación, vivencia, reflexión y eso es un círculo, ¿sí? Eso es un círculo. Este enfoque explica cómo las personas aprenden y se desarrollan a través de la interacción con otros, ¿sí? Aprendizaje significativo. Y esta parte, este enfoque, este principio de construcción social, ¿sí? Promueve el aprendizaje significativo, ¿sí? ¿A través de qué? De la interacción con otros, del entorno, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que me dice este enfoque principal? Cómo las personas aprenden y se desarrollan a través de la interacción con otros y con el entorno en el que se encuentra, ¿sí? Ok, una persona no aprende de manera aislada. El conocimiento se forma mediante el diálogo, mediante la colaboración, mediante la cultura, mediante la experiencia compartida, las vivencias compartidas entre unos y otros, ¿sí? Entonces, este concepto, ¿sí? Que estamos viendo de construcción social, se basa en las teorías socioconstructivistas y especialmente, ¿sí? En autores como Vygotsky, ¿sí? Que tal vez en psicología ya lo vieron, ¿sí? Quien sostuvo obviamente que el aprendizaje es un proceso social antes que individual. ¿Sí? Es decir, uno como individuo tiene que aprender a relacionarse con el entorno, ¿sí? No puedo aislarme, ¿sí? Somos seres que necesitamos involucrarnos con los demás, que necesitamos comunicarnos con los demás, que necesitamos em, tener interacción con otros, ¿sí? No es tan individual, sino que es más grupal. Entonces, ¿qué significa esto? En educación, ¿sí? Significa que los estudiantes construyen su aprendizaje en conjunto con sus compañeros, con sus docentes, con su familia y con todo el entorno que les rodea, ¿sí? La escuela como tal, ¿sí? Deja de ser el lugar donde los estudiantes reciben información, ¿sí? Porque así se le conoce a la escuela y se convierte en un espacio para crear, para compartir y para transformar conocimientos, ¿sí? Entonces, ok, se tiene el concepto de que uno va a la escuela y va a aprender, ¿sí? Y va a aprender conocimientos, y va a aprender diferentes materias, y va a aprender sobre matemáticas, sobre naturales, sobre natural, sobre el lenguaje, etcétera.
Pero al final ese espacio de aprendizaje se convierte en un lugar en el que el estudiante debe aprender a compartir, debe aprender a transformar sus conocimientos, debe aprender a convivir con la sociedad. ¿Sí? ¿Cómo se construye a la final? ¿Lo que es lo que me dice que este enfoque, ¿sí? ¿Qué debe ser? ¿Sí? ¿Cómo se construye el conocimiento socialmente? ¿A través de qué? De la interacción, ¿sí? ¿Y cómo yo genero interacción? A través de conversar, a través de debatir, a través de preguntar, de explicar, ¿sí? Todos los contenidos que yo estoy revisando, ¿ok? ¿Mediante qué hacemos esa interacción? Mediante el lenguaje, ¿no es cierto? Que es una herramienta fundamental de cómo pensamos, de cómo nos expresamos, de cómo organizamos nuestras ideas, ¿sí? También lo relacionamos con la cultura, ¿sí? Con la cultura que de cada estudiante, cómo se aprende en el contexto social, cultural, familiar, porque no es lo mismo en todos los casos, ¿sí? Y el conocimiento no es neutro, está influido por la vida en la comunidad, ¿sí? Y a la final, ahí sí entra el docente, con acompañamiento de quién? Del docente. Entonces, el docente, ¿qué es? Lo que les dije anteriormente, una guía que a la final orienta, ¿sí? Y propone retos también a los estudiantes para el avance que ellos deben tener, ¿sí? Y que al final tal vez no lo pueden hacer solos, ¿sí? Entonces, ahí viene esa parte. Principios claves de este enfoque, ¿sí? En el ámbito educativo, importante, el aprendizaje colaborativo. El apoyo que hay entre estudiantes es muy importante, ¿sí? El trabajo en equipo favorece que los estudiantes puedan explicar, que los estudiantes puedan comparar y puedan reconstruir ideas, ¿sí? Y también en conjunto de este aprendizaje se genera también pensamiento crítico. ¿Ok? Entonces, miren, todo va ligado. Algo importante también es que Vygotsky plantea que los estudiantes logran aprender más rápido cuando trabajan con alguien que sabe un poquito más. ¿Sí? No es que yo hago un trabajo en equipo, que a veces pasa, ¿no? Y me voy con él más pilas porque él hace y yo le ayudo a escribir o yo le ayudo a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues yo aprendo, ¿sí? Por eso el trabajo en equipo es muy importante, empezar a trabajar con los estudiantes porque ellos van a aprender a desenvolverse, van a aprender a trabajar, van a aprender un poquito más de la persona que ya sabe, ¿sí? Y el estudiante y el docente entra ahí, claro, como un apoyo, como una guía que resuelve las dudas y cuestionamientos del estudiante que trabaja de manera autónoma. ¿Sí? Entonces, estamos dando apertura para que el estudiante también pueda desenvolverse de manera sola. ¿Sí? Entonces, es importante centrarnos en este enfoque también porque promueve el pensamiento crítico. ¿Ve? Una vez más, todo nos lleva al pensamiento crítico a fortalecer habilidades, a favorecer aprendizajes, ¿sí? A aumentar la motivación de los estudiantes, ¿sí? Y a desarrollar competencias para la vida también, el diálogo, resolución de problemas, colaboración, etcétera, ¿sí? ¿Cómo genero yo esto dentro del aula? Debates, eh, aprendizaje basado en proyectos, trabajos en equipo, conversaciones, conversatorios, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta esa parte, ¿sí? Entonces, en resumen, la construcción social del conocimiento en educación afirma que sí, que los estudiantes aprenden mucho mejor con otros, a través de otros, ¿sí? El aula se convierte en un espacio de interacción social, de diálogo, ¿sí? Que fomenta mucho el aprendizaje significativo y crítico. ¿Ok? Entonces, aplicar este enfoque, sí, este enfoque es un fundamental, es un pilar importante en la parte educativa, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos esto, que este enfoque también es importante para que se construyan aprendizaje en compañerismo, en docentes, en actividad, en comunidad, en equipo.
¿sí? De esta forma generamos pensamiento crítico también, ¿sí? Vamos al siguiente. Pertinencia y contextualización, ¿sí? Antes, preguntas del otro. No, listo. No, profe. Muy bien. Pertinencia y Está bien, profe. contexto. Ya, muy bien. Chévere, ya saben, cualquier pregunta o duda me las. Listo. Pertinencia y contextualización. ¿Qué es pertinencia? En educación se refiere a los contenidos, a los métodos, a las metodologías, a los enfoques, a los materiales de la evaluación. Importante, ojo aquí, que respondan a las necesidades reales de los estudiantes, ¿sí? Reales de los estudiantes, de la realidad de los estudiantes, acorde obviamente a su edad, a sus intereses, a su ritmo de aprendizaje, a la cultura y al contexto también, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? Eh, una educación pertinente significa que sea útil, que sea adecuada para quienes lo aprendan, ¿sí? Como un ejemplo sencillito, ¿sí? Supongamos no sé, me invento ahorita, ¿no? En una comunidad agrícola, ¿ok? Incluir contenidos sobre el cuidado del suelo, de plantas medicinales o lo que sea, hace que aprenda, o sea, o hace que ese aprendizaje sea mucho más pertinente, porque es un aprendizaje útil, ¿sí? Porque al final, si esa comunidad, ¿sí? Se dedica a la agricultura y en los contenidos que ven en la escuela hablan sobre el cuidado del suelo, sobre cómo abonar, cómo hacer crecer la planta, etcétera, etcétera. Ese es un aprendizaje pertinente. ¿Por qué? Porque está apoyando a los intereses de las necesidades reales de los estudiantes, ¿sí? Tiene que ser útil, ¿sí? O sea, tiene que responder a esas necesidades. Yo tengo que centrarme en la realidad de mis estudiantes, ¿sí? Obviamente yo no puedo comparar tal vez a un niño de ciudad, ¿sí? Que tiene otros intereses, que tiene otras necesidades, que tiene otro contexto social, a un niño que tal vez vive en una comunidad. ¿Sí? Porque tiene otros intereses, porque tiene otro contexto social, porque tiene otros intereses de aprender. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahí viene la parte en la que yo como docente tengo que centrarme en que en el lugar en el que yo esté, ¿sí? En el entorno en el que yo me encuentre, visualizar cuáles son las necesidades o cuál es la realidad que viven mis estudiantes para yo aplicar esos contenidos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo la educación es pertinente? Cuando responde a la realidad de la cultura social y lingüística de mis estudiantes, cuando yo atiendo las necesidades personales del aprendizaje y desarrollo de mis estudiantes, ¿sí? Cuando yo respeto y valoro también la identidad y diversidad de mis estudiantes. Sí, entonces ahí viene el ejemplo que les decía, ¿ok? Entonces, yo tengo que saber cómo manejar esa parte pertinente. Todos los contenidos o ejemplos que yo aplique en la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje deben centrarse mucho en la realidad que viven mis estudiantes, ¿sí? Hay realidades diferentes y yo tengo que centrarme en esa parte, ¿sí? Cuando hablamos de contextualización, significa adaptar el proceso educativo al entorno específico donde viven, ¿sí? Y aprenden mis estudiantes también la comunidad, su historia, su territorio, la realidad socioeconómica, las experiencias, etcétera, 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 ¿sí? Es decir, al final, llevar el aprendizaje a la realidad concreta que están mis estudiantes, lo que les decía antes, yo como docente visualizar. Muy bien, el espacio en el que está, el entorno en el que se encuentra, ¿sí? Y yo ahí basarme a esa realidad y poder aplicar los contenidos según esas necesidades, ¿sí? ¿Qué implica esto de la contextualización?
que yo conecte los contenidos, ¿sí? Con situaciones reales, que mis ejemplos tienen que ser contenidos, ejemplos reales que se basen en la comunidad, que yo tengo que incorporar problemas y casos propios del lugar en el que yo estoy, ¿sí? Cuando usted tal vez aplica una plaza de trabajo en el ámbito educativo, tal vez no le van a dar plaza para el sector en el que usted está, sino que tal vez le van a mandar a los alrededores, ¿sí? Entonces usted debe conocer la realidad de cada una de las comunidades, ¿sí? Integrar esos saberes locales, saber de dónde son, saber cómo viven, qué es lo que les gusta, qué es lo que hace, cómo es su comunidad, el territorio, etcétera, ¿sí? Es importante, ¿sí? Por ejemplo, vamos a esta parte de la contextualización. Elijamos la materia de matemáticas, ¿ya? Si se enseña fracciones, usando frutas, usando, yo qué sé, semillas o productos que los estudiantes usen en su comunidad, ¿sí? El aprendizaje se vuelve mucho más contextualizado. ¿Sí? Porque estoy utilizando elementos que ellos utilizan en su diario vivir, en la realidad, ¿sí? Siempre. Entonces, miren, estoy tratando de ser más contextualizado y aplicar esos conocimientos a las necesidades que mis estudiantes tienen, ¿sí? Entonces, estos dos términos, pertinencia y contextualización, están ligados, ¿sí? La pertinencia que busca que la educación sea sea significativa, ¿sí? Y la contextualización que permite lograr la pertinencia, ¿sí? En el entorno en el que se esté, en el entorno en el que se aplique, en el entorno en el que yo como docente me encuentro, ¿sí? Entonces, cuando el docente contextualiza, automáticamente hace que la educación sea más pertinente, ¿sí? Cuando yo como docente me doy cuenta de eso, mi educación es más pertinente y estoy cumpliendo con el fundamento principal que me dice el currículo. ¿Sí? Pertinencia, educación, que la educación sea más útil y adecuada y la contextualización adapto el entorno a la realidad sociocultural que tiene la comunidad o el estudiante al que yo estoy. ¿Sí? Entonces, estos dos conceptos sí hacen que sean más respetuosos, motivadores y vinculados a la realidad. ¿Sí? Fundamento importante que no debo olvidarme como docente, ¿sí? Vamos, cuatro fundamentos importantes, ¿sí? Vamos al quinto, desarrollo de competencias, pero antes, pregunta sobre, sobre ¿no? Creo que está claro y a la final todo se conecta, ¿sí? Todo se conecta, todo está y bueno, pues todo me ayuda a mí como docente y tengo que cumplir esto, ¿sí? Siguiente enfoque, desarrollo de competencias, ¿sí? Este enfoque, ¿sí? Eh, busca que mis estudiantes no solo aprendan contenidos, ¿sí? Sino que vayan un poquito más allá, que sean capaces de usar ese conocimiento de manera práctica, ¿sí? Y ahí viene lo que les decía. ¿Por qué enseño yo qué sé, el contenido de los seres vivos? ¿Por qué les enseño a mis estudiantes a multiplicar? ¿Por qué tienen que saber las capas de la Tierra? ¿Por qué tienen que saber diferentes contenidos? ¿Sí? Ahí es cuando yo estoy haciendo que este enfoque, bueno, pues que mis estudiantes no solo aprendan contenido y digan, bueno, los seres vivos son de seres que, y se clasifican, no, no estoy haciendo ese ejercicio, sino que voy un poquito más allá, ¿sí? Ok, ¿cómo es que me va a servir? ¿Para qué le va a servir este contenido en situaciones reales a mis estudiantes? ¿Sí? Una competencia, ¿sí? Una competencia significa que se combinan conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ¿sí? Que una persona necesita para poder resolver problemas, para poder tomar decisiones, para poder convivir y para poder actuar de forma autónoma, ¿sí?
Entonces, aquí vienen involucrados lo que vimos al inicio en el principio de formación integral. ¿Qué significa este desarrollo de competencias? Significa que los estudiantes deben saber, saber hacer y saber ser, ¿sí? Que esto no se quede solo como en la teoría, sino que aprendan algo que se aplique a la vida en la escuela, en relación con sus amigos, en la comunidad, en la sociedad, en el lugar en el que se encuentren, que lo apliquen, que sepan cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, el desarrollo de estas competencias implica un poquito más aprender a resolver problemas, tomar decisiones importantes, comunicarse de manera efectiva con los demás, ¿sí? A trabajar en equipo, a ser creativos también es importante, ¿sí? Esta competencia tiene, como les decía, cuatro componentes importantes, ¿sí? Que forman parte de los que ya vimos al inicio en formación integral, ¿sí? Conocimientos, que es el saber, ¿sí? Información, conceptos, teorías, procedimientos, etcétera, ¿sí? Esos son los conocimientos. Luego viene la parte de las habilidades, saber hacer, ¿sí? Es decir, la capacidad de ella, esos conocimientos, aplicarlos, analizarlos, experimentar, crear, ¿sí? Diferentes. Luego viene el saber hacer, que son, que habíamos dicho, actitudes, que son valores, ¿sí? Todos los que podamos integrar. Empatía, ética, respeto, responsabilidad y diferentes valores que pueden ayudar en este proceso. Y el último es saber convivir, ¿sí? Ahí, con este último que vimos de saber convivir, estoy aplicando y desarrollando todas las competencias. ¿Qué hago? Trabajo en equipo, comunicación, convivir con los demás, ¿sí? Ahí estoy aplicando completamente el desarrollo de competencias. ¿Por qué? Porque me estoy situando en relaciones reales, porque estoy moviendo un aprendizaje o promoviendo un aprendizaje significativo, genero autonomía, mejoro la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Y más que nada es el enfoque del currículo nacional que trabaja con destrezas, con criterios de desempeño. ¿Sí? Y ahí está un componente fundamental del proceso de planificación que yo como docente tengo que hacer, porque los contenidos tienen destrezas que yo debo cumplir, qué destreza voy a cumplir con este contenido. ¿Sí? Ahí estoy aplicando. Entonces, por eso este enfoque es importante, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Yo digo competencias comunicativas. ¿Cuáles son las competencias o las destrezas en la parte comunicativa que yo tengo que saber? Leer, escribir, hablar, escuchar, yo qué sé, expresar ideas, interpretar textos, analizar situaciones, ¿sí? Ahí yo estoy aplicando. En matemáticas, ¿cuáles son las destrezas o cuáles son las competencias que yo debo hacer? Resolver problemas, usar razonamiento lógico, aplicar conceptos, ¿sí? Si yo digo en la parte de naturales, tengo que aprender a observar, tengo que aprender a investigar, tengo que explicar fenómenos. Si yo digo en la parte social, ¿qué digo? Respetar normas, participar en la comunidad, dialogar, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí estoy haciendo yo uso de cada una de estas competencias, ¿sí? Ahí estoy generando, ¿sí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo aplico? ¿Sí? Hago que mi estudiante sea un estudiante activo, que participe, que investigue, que realice ejemplos, ¿sí? Que relacione con diferentes materias, que sepa cómo es que se debe trabajar, ¿sí? Entonces, a la final, ¿qué es lo que nos dice este enfoque? Que seamos capaces de pensar, de actuar y de convivir, que nuestros estudiantes integren sus conocimientos, sus habilidades y los valores para que puedan ser eh, estudiantes que se involucren en la sociedad y útiles para la sociedad también, ¿ok? Entonces, importante
este enfoque. Luego, educación inclusiva, ¿sí? Esta educación eh, inclusiva yo no lo puedo dejar de lado, ¿sí? ¿Qué me dice este enfoque o qué garantiza este enfoque? Todos, todas las personas, sin importar características, capacidades, origen, su condición social, su género, su lengua o la discapacidad, etcétera, tienen acceso a la educación y tienen que tener un aprendizaje de calidad. No por el hecho de que tenga algo diferente, lo voy a hacer a un lado, lo voy a excluir, es que Juanito no se integra bien, a Juanito lo vamos a dejar en la esquina pintando mientras el resto hacemos otras actividades, porque sí me entiende, ¿ok? Lo estoy dejando afuera, lo estoy dejando a un lado, no le estoy involucrando, ¿sí? Entonces, este modelo reconoce, este enfoque reconoce que todas las personas aprenden de manera diferente, ¿sí? Todos aprendemos de manera diferente. Algunos, no sé, tal vez viendo, tal vez escuchando, tal vez leyendo, ¿sí? Pero por eso se propone adaptar el sistema educativo para responder a esa diversidad que hay en un lugar de estudiantes que se adapte a la escuela. La educación inclusiva es un derecho que está respaldado por, una vez más, la Constitución del Ecuador, la LOEI y la ONU también, ¿sí? Entonces, todos los estudiantes deben tener ingreso a un sistema educativo, obviando si tienen algún problema físico, económico o social. Todos los niños y niñas deben tener acceso, personas, deben tener acceso a la educación, ¿sí? Los estudiantes deben ser parte activa del proceso educativo, ¿sí? No basta solo con estar en la escuela, ¿sí? O sea, si mi niño tiene alguna situación, lo mando a la escuela y va, pero es que también debe sentirse incluido, también debe sentirse valorado. No es solo el hecho de que, bueno, pues está ahí, ya le matricularon, está ahí dentro del sistema educativo, pero le ponemos en un rinconcito porque, bueno, pues él no actúa como los demás, ¿sí? Porque él tiene este problema y es mejor allá aislar. No. Inclusión significa que sea parte activa del proceso educativo y que participe en absolutamente todas las actividades que se presenten en la escuela, ¿sí? Se debe ofrecer oportunidades reales que aprendan, ¿sí? O de aprendizaje para cada estudiante, considerando las necesidades que tiene cada estudiante, ¿sí? Y de esta forma también respetamos mucho, se respeta esta parte a la diversidad, ¿sí? Al final la diversidad es vista como un valor que enriquece la educación, más no como un problema. En la realidad lo hacemos al revés, decimos es más un problema que algo que enriquezca la educación, ¿sí? Porque en la final eso genera en el docente que haga materiales diferentes, que haga una planificación inclusiva diferente, ¿sí? Y dice, "Ah, no, pues es que es más trabajo para mí, ¿sí? Porque es que ya tengo un grupo de niños y vino otro niño en el que tengo que trabajar de otra forma y tengo que preparar material y tengo que preparar esto y ahí no, mejor le llevo unas hojas y que pinte y se siente ahí y que ya, ¿sí? Eso no es inclusión, ¿sí? Tengo que incluir a mi estudiante en absolutamente todas las actividades que haga la institución, no solo mi aula, sino la institución, ¿sí? En general, ¿ok? Entonces, el aula, la final, bueno, pues ¿cuáles son las características de esta educación inclusiva? El aula se organiza para atender absolutamente a todos, ¿sí? No solo a un grupo en específico, sino en general a todos. Mi aula está adecuada para todos, ¿sí? Hago adaptaciones curriculares, ¿sí? Cuando sea necesario. Es decir, yo sé que con este contenido lo tengo que trabajar de forma diferente con este estudiante en específico. Y no porque sea solo uno, no lo voy a hacer, lo tengo que trabajar.
¿sí? Utilizo qué metodologías activas, metodologías colaborativas, cooperativas, que hagan que mi estudiante también aprenda, ¿sí? Y yo como docente debo tener una actitud abierta de respeto hacia la familia, hacia el estudiante y hacia la comunidad en general. De esta forma yo promuevo la igualdad de oportunidades para todos. Estoy garantizando la accesibilidad también para mi estudiante. Sí, entonces ahí viene esta parte, la educación inclusiva hace que yo como docente genere adaptaciones curriculares, ¿sí? Es decir, cambios en objetivos, tal vez en contenidos, en metodologías, hasta en evaluaciones, de ser necesario según la necesidad de mi estudiante. Eso es lo que me dice el currículo. Usted, señor docente, debe planificar con adaptaciones curriculares si tiene algún niño con alguna capacidad diferente, con alguna necesidad diferente, ¿sí? Debo aplicarla, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta esa situación. ¿Qué hago yo con esto? Promuevo igualdad, justicia, respeto de valores, de integración, que es importante, ¿sí? En Ecuador, la educación inclusiva es parte del modelo educativo nacional, ¿sí? ¿Qué dice? La Constitución del 2008 dice que la educación es un derecho universal, ¿sí? Y al final la LOI garantiza la atención prioritaria que yo le doy a las necesidades, a los estudiantes con necesidades educativas, ¿sí? Que estén asociados o no a la discapacidad, pero garantiza eso, ¿ok? Y también hay una normativa de educación inclusiva en donde, bueno, pues hay apoyos, hay protocolos que me permiten a mí ayudar a estos estudiantes. Sí, entonces, absolutamente todos los estudiantes aprenden juntos, todos, ¿sí? Eliminando cualquier barrera de cualquier tipo, ¿sí? Y vamos ya casi terminando. La última, importante. No nos debemos eh, olvidar. No porque sea la única, quiere decir que no sea importante, ¿sí? Educación ambiental, ¿sí? La educación ambiental es un proceso pedagógico que busca desarrollar en las personas, más que nada, conciencia, conocimientos, valores y acciones responsables, ¿sí? ¿Para qué? Para cuidar el medio ambiente, para cuidar el uso sostenible de recursos naturales. El objetivo principal es formar ciudadanos capaces de comprender los problemas ambientales, ¿sí? Porque ahora, bueno, pues nuestro medio ambiente, el entorno en el que nos encontramos es importante y hay que tomar decisiones, ¿sí? Y actuar de manera ética en relación al entorno, ¿sí? La educación ambiental no solo transmite información, sino que promueve cambios en la conducta. Empiezo por mí, enseño a mis estudiantes y ellos también hacen que se genere esos conocimientos en casa, porque ellos transmiten lo que aprenden a los demás, transmiten lo que aprenden a su entorno, a sus padres, a sus hermanos. Ellos cuentan, entonces, si en uno empieza